Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Con ánimos de trabajar o Bien, profe. desalentados? ¿Cómo se encuentran? ¿Con ganas de trabajar o desalentados? Con ganas de trabajar. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la literatura romana. ¿Qué fue lo que lograron investigar ustedes? ¿Quiere que le lea un poquito de lo que investigué? A ver, por favor, Javier. La literatura romana abarca todas aquellas obras que fueron redactadas en latín por autores romanos. Para la época, el latín era el idioma natural de la literatura romana, a pesar de que existen obras en las que se utilizó el griego en su redacción. Esto se debe a que el nacimiento de la literatura en todo Roma sucede a la vez que es aceptado el latín como la lengua oficial. Es por ello por lo que también es considerada como literatura latina. La literatura romana escrita antes del imperio se limita a leyendas religiosas que intentan dar un origen a las historias de los héroes. Esta se conoce como literatura griega aborigen. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, profe, Adelante, Uriel. tengo los periodos de la literatura romana. Sí, tengo los periodos de la literatura romana. Tengo como punto número 1 la antigua Roma y la literatura primitiva. Punto número 2, la República, la Edad de Oro de la literatura latina y la Edad de Plata. Los géneros de la literatura romana son poesía lírica latina, poesía épica latina y el teatro latino. ¿Fue lo que encontró? También tengo qué caracterizó la literatura romana. Esto, en gran parte de su cultura y estilo de vida, nacieron sobre las ruinas de la cultura griega. Un claro ejemplo de esto es su arquitectura y su mitología. Con la literatura pasó exactamente igual. Es por ello que muchos de los aspectos y formas de la literatura griega se pueden observar marcadamente en la literatura romana. Es tanto así que existen géneros literarios que se adaptan directamente, a pesar de que con el pasar de los años, estos estilos se modificaron para formar el estilo propio de los autores. Entre sus principales características destaca en su formación a un instrumento del Estado romano a través de su propagación oral. El Estado tuvo influencia sobre la opinión de sus habitantes. ¿Algo más? Eso fue lo que la caracterizó, y como Muy, punto principal tengo que la literatura romana abarca todas aquellas obras que fueron redactadas en latín por autores romanos. Para la época, el latín era el idioma natural de la literatura romana, a pesar de que existen obras en las que se utilizó el griego en su redacción. Esto se debe a que el nacimiento de la literatura en todo Roma sucede a la vez que aceptado latín como la lengua oficial. Es por ello que también es considerada como literatura latina. muy bien, Uriel. ¿Qué encontró Andrea? Sí, sí, Voy, sí. profe, estoy abriendo el archivo. Mayra, ¿qué encontró? Buenos Voy, días, profe. Mayra. ¿Qué fue lo que encontró acerca de la literatura romana? Es aquella literatura que comprende obras que fueron escritas por autores de origen romano, en latín.
el cual constituía el idioma natural de esta manifestación literaria, fue tomado el griego en sus inicios. ¿Por qué consideran que fue el griego el que va a predominar dentro de la sociedad romana? No hay que olvidar que durante muchos años la lengua oficial fue el griego. Incluso todavía en esta época, pues el griego, podríamos llamarla, era la lengua koiné, es decir, la lengua universal del mundo conocido. El latín, pues es una lengua propiamente que viene posterior al griego. Y propiamente el latín como tal, bueno, pues lo adoptó en general la iglesia romana, aunque pues la lengua básica era el griego. Esto con la finalidad de poder llegar a las masas por el latín, por eso se le llama latín vulgar, que era la lengua que hablaba el pueblo como tal, y el griego, que era una lengua que propiamente hablaban las gentes cultas de la época. ¿Alguien más encontró información? A ver, estábamos esperando a Sí, Andrea. A ver, adelante. La literatura griega es toda aquella que comprende obras que fueron escritas por autores de origen romano en latín, el cual constituía el idioma natural de esta manifestación literaria, aunque también fue tomado el griego en sus inicios. Eso tuvo lugar debido a que nace la literatura romana en cuanto se estableció el latín como la lengua oficial, de manera que a menudo se conoce a la literatura romana como literaria latina. Muy bien. La literatura romana abarca todas aquellas obras que fueron redactadas en latín por autores romanos. Para la época, el latín era el idioma natural de la literatura romana, a pesar de que existen obras en las que se utilizó el griego en su redacción. Esto se debe a que el nacimiento de la literatura en toda Roma sucede a la vez que es aceptado el latín como la lengua oficial. Es por ello que también es considerada literatura latina. ¿Algo más? La literatura romana escrita antes del imperio se limita a leyendas religiosas que intentan dar origen a las historias de los héroes. Esto se conoce como literatura griega aborigen. Y es todo. Muy bien, Jessica, gracias. ¿Alguien más? Bueno, Yo, profe. A ver, adelante, Andrea. La literatura romana abarca todas aquellas obras que fueron redactadas en latín por autores romanos. Para la época, el latín era el idioma natural de la literatura romana, a pesar de que existen obras en las que se utilizó el griego en su redacción. Esto se debe a que el nacimiento de la literatura en toda Roma sucede a la vez que es aceptado el latín como la lengua oficial. Es por ello que también es considerada como literatura latina. La literatura romana, escrita antes del imperio, se limita a leyendas religiosas que intentan dar un origen a las historias de los héroes. Esta se conoce como literatura griega aborigen. El Imperio Romano nació con una gran influencia de las costumbres griegas y dentro de su literatura se puede apreciar con mucha claridad. Es por ello que esta es conocida como literatura romana imitada. Sin embargo, la innovación en la literatura romana ayudó a que la literatura universal se enriqueciera. Es gracias a esta corriente que se generaron los grandes cambios que
desembocaron en la evolución poética y de la sátira. ¿Y de la qué, perdón? Y de la, espérame, sátira. ¿Qué es la sátira? Pues no sé. Generalmente la sátira es un lenguaje que utiliza el que es muy burlón. El burlón propiamente es sátiro, porque se burla de los defectos de los demás. Cuando pudiera él tener muchos, él se burla de los demás. Esa es propiamente la sátira. ¿Alguien más de los presentes? Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a tratar de clarificar esto. Les comparto pantalla. ¿Ya se alcanza a apreciar? Sí. Sí, profe. Bueno, la literatura romana como tal. La literatura romana abarca todas aquellas obras que fueron redactadas en latín por autores romanos. Para la época, el latín era el idioma natural de la literatura romana, a pesar de que existen obras en las que se utilizó el griego en su redacción. Vuelvo a repetir, el latín era la lengua del pueblo como tal, y el griego era la lengua de la gente culta, es decir, de los letrados, que en realidad pues muy pocos tenían conocimiento de esa lengua por su dificultad. No sé si alguno de los presentes conoce el griego o habla el griego. El latín fue una lengua que se extendió por varias partes, pero sobre todo por Occidente. Nosotros, por ejemplo, en México, todavía en el año 64, 63, 64, 65, ya al 66 ya era poco. Las misas se celebraban en latín y de espaldas al pueblo. Entonces el altar no estaba al centro de las iglesias, los altares estaban hasta pues pegados en la pared y el sacerdote, bueno, pues celebraba de espaldas al pueblo. Entonces la lengua oficial de la liturgia era el latín. Y pues todos aquellos que iban a las celebraciones, pues eran rarísimos los que entendían la lengua, porque pues era el latín. Y esta lengua, bueno, pues ya en el 65 va a tener su desaparición del rito latino. Hoy en día, bueno, pues la celebración se realiza en lengua castiza o el español, como nosotros lo conocemos, hasta nuestros días. Bueno, esto de la lengua se debe a que el nacimiento de la literatura en todo Roma sucede a la vez que ha aceptado el latín como lengua oficial y es por ello que también es considerada como literatura latina. Latina porque viene de latín. La literatura romana, escrita antes del imperio, se limita a leyendas religiosas que intentan dar origen a las historias de los héroes. Esta se conoce como literatura griega o aborigen. Es decir, todo lo que corresponde a la mitología, pues es parte de lo que conocemos nosotros como literatura griega, de lo cual pues ya vimos algo.
A ver, por aquí ya comenzaron los problemas de la señal. El Imperio Romano nació con una gran influencia de las costumbres griegas y dentro de su literatura se puede apreciar con mucha claridad. Es por ello que esta es conocida como la literatura romana imitada. ¿Por qué imitada? Bueno, pues porque la gente, nosotros, por ejemplo, imitamos todavía lo que es la letanía en latín en las posadas. ¿Alguno de ustedes sabe qué son las posadas? ¿Ninguno? Sí, Lo que se entona al final se llama letanía. La letanía se canta en latín. ¿Alguien recuerda qué dice la letanía de las posadas? Ora pro nobis, Santa María, ora pro nobis, a luz Dei quitolis peccate mundi. No sé si le suena algo familiar. Sí, es Anus Dei quitolis peccate mundi. Entonces, esto es lo que es la literatura romana. Por eso la influencia que va a tener, bueno, pues se va a extender propiamente a todo el mundo conocido. Esta literatura propiamente va a tener estas dos vertientes, que es la poética y la sátira, como características principales. Dentro de las características de la literatura romana, sabemos que el Imperio Romano fue uno de los más influyentes en toda la historia. Sin embargo, una gran parte de su cultura y estilo de vida nacieron sobre las ruinas de la cultura griega. Un claro ejemplo de esto es su arquitectura y su mitología. Pues propiamente Roma pues tiene una arquitectura exuberante y una mitología, pues ya menos, por ejemplo, dentro de su mitología se dice que Roma nació por dos pequeños, Rómulo y Remo, quienes quedaron huérfanos, murieron sus padres y quedaron niños de brazos y una loba los alimentó y son los que le van a dar constitución a Roma. Esto dice la historia y lo dice sobre todo la mitología. Con ello la literatura pasó exactamente igual. Es por ello que muchos de los aspectos y formas de la literatura griega se pueden observar marcadamente en la literatura romana, es decir, hay una semejanza del griego con el romano. Tanto así que existen géneros literarios que se adoptaron directamente, a pesar de que con el pasado de los años, estos estilos se modificaron para formar el estilo propio de sus autores. Entre sus principales características destaca en su transformación a un instrumento del Estado romano. A través de su propagación oral, el Estado tuvo influencia sobre la opinión de sus habitantes. Es decir, tenemos nosotros un derecho romano y ese derecho romano pues es parte de esa literatura tan grande que tienen ellos como ciudadanos italianos. Entre sus principales características destaca en su transformación a un instrumento de Estado romano a través de su propagación oral. El Estado tuvo influencia sobre la opinión de sus habitantes, pues indudablemente la opinión del Estado hasta nuestros días sigue teniendo influencia. Por eso tenemos un Estado de Derecho y cada nación tiene su propio Estado de Derecho que va de la mano entre lo que es la ley y lo que son las costumbres de la región. ¿Algún lector, lectora que me pueda apoyar, por favor, con la diapositiva? A ver, Fortes o Mayra.
¿Nadie más? Bueno, vamos a continuar entonces. Profe, Mande. ¿qué estaba preguntando? ¿Qué Sí, estaba preguntando? que quién nos puede ayudar a leer la diapositiva. Oh, yo, pero no se ve. O sea, no está compartiendo pantalla. Es que A ahorita ver, se ¿ya colgó de la está? llamada, profe. ¿Ya Oh, se ve? Sí, la época dorada de la literatura en Roma se disfrutó en el siglo I antes de Cristo, especialmente en la tormentosa etapa de las guerras civiles y el nacimiento del imperio bajo Augusto. Durante esa etapa, Virgilio, Oviedo, Séneca, Horacio, Marcial y muchos otros autores considerados como los más importantes de la literatura romana. Sí, entonces, Poco durante tiempo esta... después es Sí, adelante. oh, Poco tiempo después es Plinio el Joven, quien es conocido tanto por su legado naturista y científico como por su habilidad literaria. Posteriormente, nombrar a Suetonio Suetonio. es una obligación. Es una obligación por la obra Las vidas de los 12 Césares, una obra de vital importancia para los historiadores del Imperio Romano. Bueno, tanto Plinio como Suetonio son escritores de Roma. Por eso van a hablar de los Césares. Estamos hablando de Marco Tulio, Nerón, Diocleciano, Plinio, Suetonio, hasta el último emperador propiamente, que va a ser Constantino, quien con él pues se va a dar la separación del Imperio Romano. Y dentro de los escritores de literatura, bueno, Plinio el Joven y Suetonio son historiadores, y el caso de Virgilio, de Oviedo, de Séneca, de Horacio, de Marcial, etcétera, son autores más bien que se dedicaron a la literatura más que a la historia. Los periodos de la literatura romana. Otro lector o lectora, por favor. Yo, profe. Ya se quedaron Periodos de la dormidos. literatura romana. La antigua Roma y la literatura primitiva. Los romanos hicieron literatura antes del siglo III antes de Cristo. La literatura que nació durante ese periodo estaba muy influenciada por los griegos. La demanda de escritos para los festivales públicos con el pasar del tiempo propició a que naciera un gran número de escritores propios de Roma, siendo los más recordados de la época Plauto y Terencio. Sí, de los más destacados va a ser Plautio y Terencio. Muy bien. La edad de oro de la literatura latina en época de la República. Otro lector o lectora, por favor. Yo, Yo, por profe. favor. Adelante. Adelante, le escuchamos. La República, la edad de oro de la literatura latina. Se vivieron las mejores épocas de la literatura latina, la cual surgió durante el reinado de Augusto, cuando la República Romana daba sus primeros pasos. Durante estos años aparecieron los conocidos maestros de la literatura romana como Oviedo, Virgilio, Horacio, entre muchos otros, que le dieron el estatus a la literatura romana que conocemos hoy en día. Por dichos motivos, esa época es conocida como la Edad de Oro. Sí, es la época más grande dentro de la historia romana. Luego viene la Edad de Plata,
Otro lector, por favor. Yo, profe. Adelante. La Edad de Plata, conocida de esa forma porque aunque hubo grandes esfuerzos literarios y se crearon obras conocidos, siendo una etapa bastante buena para la literatura como las escritas por Lucano o Publio Papinio Estacio. Estas jamás pudieron siquiera alcanzar la calidad de los escritos que nacieron en la época anterior. La literatura romana, géneros de la literatura romana, la adaptación de géneros literarios griegos sembró las bases para las características de la literatura romana, a pasar de que al comienzo se trataban de viles imitaciones, con el tiempo desarrollaron un estilo propio que terminaron derivando en género. Muy bien. La poesía lírica latina, ¿algún otro lector? Bueno, la poesía lírica latina, se podría decir que este género fue el que menos evolucionó. Tuvo entre los más destacados. Siempre siguió parámetros griegos y no desarrolló sus propias formas. Esto quizás se deba a que fue el género más cerca, se mantuvo en las altas élites sociales, por lo que era muy difícil para las clases bajas tener acceso a ella. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, pues todavía sigue siendo lo mismo. Pocas personas tienen acceso o tenemos acceso a una función teatral o a una función musical. Sin embargo, pues la gente sencilla se tiene que conformar pues con lo que hay fuera. Esto propiamente va a velarse, pues propiamente se va a recorrer hasta el siglo III, ya con la constitución del emperador Constantino. La poesía épica latina, por su parte, va a sembrar las bases de la literatura épica latina. Son literalmente las mismas de la literatura épica griega. Es decir, la concepción de lo épico para los griegos pues es lo mismo que la concepción de épica para los romanos, porque en realidad no hay cambios como tales. Algunos de los letrados, bueno, pues sabían algo de latín, pero no tenían el total conocimiento. En estas se distinguen principalmente por las temáticas y las historias que narran. En la griega era común observar las leyes sobre los héroes, mientras que en la latina destacaban mucho más las historias de hombres comunes. Virgilio es el autor más destacado de la poesía épica latina, siendo Eneida la obra más representativa. Es decir, los latinos pues van a propagar, vuelvo a repetir, su lengua muchos años adelante. Ahora, esto no quita a ver, por ahí ya se borró la pantalla. No, No, aún ¿verdad? sigue. No. Bueno, entonces Virgilio es el autor más destacado de la poesía épica latina, siendo la Eneida, que es una obra que generalmente los maestros les damos a preparar a los alumnos. El teatro latino tuvo gran aceptación en Roma, siendo la comedia de la protagonista principal. De esta forma se recrearon batallas importantes de Roma, pero las escenas cómicas tuvieron mucho más popularidad entre la población. Es decir, lo más popular, bueno, pues es lo que más se va a extender porque también el número de personas pues es mayor.
Esta desarrolló un estilo en la que los artistas empezaban su presentación sin tener un guión o una historia en la cual basarse. Estamos hablando que propiamente eran líricos e improvisaban la obra como tal. De esa forma, espectáculo se desarrollaba por la acción del momento, muchas veces propiciadas por el mismo público, sentado así en las bases de lo que hoy conocemos como la improvisación. ¿Qué es la improvisación? Bueno, pues sin tener una lectura previa, sin tener un conocimiento previo, yo puedo decir muchas cosas. Estoy en mi derecho, aunque no sea correcto. La importancia de la literatura romana, bueno, pues la historia griega nos ha dejado grandes ideas universales y las bases de nuestro pensar, mientras que en tiempos después Roma fue quien las propagó por el mundo, gracias al Imperio Romano. El mundo actual occidental en gran medida está formado en base a estas tradiciones romanas, la forma de entender la vida, los derechos, el cristianismo y las costumbres, y más importante el idioma derivado del latín, el idioma principal de la literatura de la época y por lo tanto de nuestra lengua. Todos son elementos de gran importancia para nuestro presente. Los romanos generalmente fueron poco originales cuando nos referimos al arte, ya que después de la conquista de Grecia en el siglo II a.C. y creando uno de los mayores imperios de la historia, se enfocaron en imitar y adaptar las literaturas griegas, siempre con el objeto de mejorar y modelar, con el objetivo de mejorar el modelo cultural anterior. De esta forma podemos encontrarnos con una literatura de asimilación de parecidos, especialmente en el teatro, la filosofía y la lírica, pero también es cierta innovación, mayormente en la prosa, que evolucionó con una brillantez única durante toda su época de oro. Y ya por último, algunos representantes, los representantes de la literatura romana son conocidos por haber dado varios de los considerados nuestros de la literatura. Entre estos, los más conocidos podemos encontrar a Livio, Andrónico y el primer gran escritor de la literatura romana, que fue Oviedo y Virgilio. Fueron escritores capitales de la famosa época dorada de la literatura romana. El primer conocido por su obra El arte de amar y el segundo por la Eneida, sobre clásicas y obligatorias al momento de estudiar la literatura romana y latina. Este grupo destacado también sobresalen nombres como los de Séneca, Suetonio, Plinio el Joven y Horacio. ¿Algún otro lector? Bueno, el tiempo nos come. La epístola de los Pisones de Horacio es conocida por ser una de los pilares del clasicismo literario. Enaltece modelos griegos como maestros y otorga consejos técnicos para los poetas jóvenes. El arte de amar de Ovidio se trata de un poema didáctico que fue escrito en latín y se publicó en el siglo II PC antes de Cristo, pese tres libros en los que otorga varios consejos sobre el amor y sus relaciones. En estos consejos destacan los lugares donde encontrar mujeres, cómo conquistarlas, cómo seducirlas, cómo hacer que el amor perdure e incluso cómo recuperarlo. Pues no sé si tienen alguna duda al respecto. A ver, nada más. ¿Va a subir las diapositivas a la plataforma? Sí, subí la información ya a la plataforma.
A ver, Bueno. muéstrenme sus caritas, por favor, para ratificar que han estado presentes, porque pues llegaron muchos y ya de repente se esfumaron. Nada más enciendan un poquito su cámara para la participación, por favor. Gracias, Uriel. Gracias, Mayra. Andrea, gracias. Me falta Uriel, Valentina, Leonardo y Javier. Jessica también, gracias, Jessica. Gracias, Valentina. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo y los veo el próximo, gracias, Javier, el próximo lunes. ¿Sí es correcto? ¿O el martes? No, El siguiente miércoles. el miércoles. Es correcto, el miércoles 3. Bueno, que tengan bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. A Gracias, nos ustedes. vemos, profe. Gracias a ustedes.